Cambio, con el impulso de Grupo Sura, los invita a imaginar la democracia. Un espacio en el que, de la mano de prestigiosos expertos, buscamos construir la ciudadanía y conocer, debatir y, ¿por qué no?, imaginar la democracia. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Imaginar la Democracia, un proyecto de la revista Cambio impulsado por Grupo Sura. Hoy me acompañan Mauricio García y Sandra Borda. Bienvenidos. Quiero que hablemos de un tema casi obligado en un podcast que se llama Imaginar la Democracia, que podría tener un subtítulo Imaginar la Democracia en tiempos difíciles de la elección en Estados Unidos. Y quiero que hagamos primero una especie de reflexión, podría llamarse también autocrítica. Y este proyecto nació como una defensa de la democracia liberal desde el mundo de las ideas, cosa que parece cada vez más difícil en el mundo. ¿Será que simplemente recogemos nuestras cosas y nos vamos como Michel de Montaigne hacia la torre mientras pasan los tiempos difíciles? ¿Qué hace un hombre, una mujer de entendimiento en una época difícil? Sí, es un desafío tremendo, descorazonador tal vez, pero salirse y dejar botado todo es peor. Eso sí que sería una receta para la depresión. Morir en el fragor de la batalla. No, hay que dar la batalla hasta la muerte, por lo menos para tratar de entender, que es buena parte de nuestra obligación, tratar de entender, encontrar las soluciones, ojalá vislumbrar alguna solución, en fin, pero tratar de entender sí es una gran responsabilidad de todos los que creemos en la democracia liberal y que creemos en que una buena manera de organizar una sociedad es dejando que el pueblo decida qué es lo que quiere. Lo que pasa es que cuando uno empieza a ver que el pueblo decide una cosa que muy probablemente va contra el pueblo mismo, la cosa se complica, pero hay que tratar de entender, esa es nuestra responsabilidad. Me gusta esta idea de Mauricio de decir, no vamos a juzgar, que puede ser muy fácil, sino tratar de entender. Y si queremos ser minimalistas al comienzo, entender como consuelo, por lo menos. Sí. Pero pasar más allá. Yo creo que del entendimiento pueden salir, yo no sé llamar las soluciones. Pero nos demoramos, ¿no? Sí. Nos demoramos en llegar a este punto y se necesitaron 2 triunfos de Donald Trump para que dejáramos de juzgar y empezáramos a entender. Y digamos, no estoy hablando de nosotros 3, estoy hablando como de los que creemos en la democracia y de los demócratas liberales alrededor del mundo, particularmente en Estados Unidos, en donde tomaron la decisión después del primer triunfo de Trump de calificar de racistas, de misógenos, de xenófobos. Yo vi mucha gente que apoyaban hablando de borregos. Sí, nos están dando, y fíjate que la afirmación de Mauricio de no eligen y no se dan cuenta de que la elección va en contra de sus propios intereses, tiene un tintecito chiquitito de eso. Y creo que parte del ejercicio, y no lo digo por molestar a Mauricio, es que todos constantemente entramos, todos estamos consciente ahí, todos o estamos inconscientemente ahí, en ese ejercicio. Y creo que el primer paso importante para dar la batalla es justo ese, que es bajarse de la arrogancia liberal, bajarse del escenario en donde nos ubicamos un poco ficticiamente, tengo que decir, como a finales de los 90 y comienzos de los 2000, un escenario en el que creíamos que este grupo de valores en los que creemos en la democracia eran valores lo suficientemente consolidados a nivel de la sociedad civil como para decir, bueno, ya dimos acuérdese que hasta Barack Obama en algún momento decía, no, esto es vaivenes, pero normalmente es más va que viene. Y el escenario Fukuyama, quien... Ese era el más arrogante de todos. El más arrogante, pero quien interpretó la elección de Trump como un fracaso del liberalismo. Que puede ser un fracaso de sus mismas predicciones, pero bueno, él ya ha hecho una autocrítica desde hace un rato. Pero es interesante, digo, entre otras cosas, porque la dosis de humildad que le inyecta a uno este tipo de experiencias electorales es una dosis de humildad que es muy compatible y que abre un espacio enorme para el conocimiento. Es más fácil aprender así, es más fácil aprender cuando uno está en el escalón bien bajo y está convertido en minoría que cuando se siente dominante. ¿Qué opina Mauricio? Sobre la humildad liberal. No, eso me gusta mucho. Me gusta mucho. Y me gusta mucho la autocrítica, que es además
volviendo a la idea de la teoría liberal, pues ese es un principio fundamental de la Ilustración, de donde viene la teoría liberal. Y el escepticismo. Que es la cosa kantiana, de que no solamente es criticar, sino sobre todo estar muy atento a la autocrítica, porque criticar sin autocrítica puede ser una crítica falsa. Entonces, no, a mí me gusta mucho lo de la humildad, pero ya entrando mucho más en materia de lo que pasó. Yo he oído dos versiones, Sandra, tú que eres la especialista en esto. Yo he oído dos versiones encontradas y creo que son contradictorias. O sea, son opuestas, pero pueden ser complementarias porque las dos pueden contar. El problema ahí es saber cuál es la correlación y cuál de las dos variables es la que más influye. Eso sí me parece que es imposible. Pero las dos versiones son estas. Una, que es un poco la que acabas de decir, que es: los liberales somos muy ingenuos y somos autocomplacientes y siempre pensamos que tenemos la razón porque hemos estudiado más y porque somos más cultos, siempre creemos que la verdad está de nuestro lado y no tuvimos la capacidad suficiente para entender que el pueblo soberanamente y libremente quería otra cosa y nos metimos esa mentira. Yo creo que hay algo de eso, pero yo creo que no es solamente eso. La otra versión es una versión que lo que hace es explicar la cosa más estructuralmente y decir que la democracia de los Estados Unidos está en problemas desde, digamos, esta polarización que viene desde hace unos 20 años, pero que se ha acentuado mucho con Trump. Esta polarización ha dividido la sociedad en dos partes casi iguales. Cuando la sociedad está dividida en dos partes casi iguales y pierde como el espacio de consenso que había, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde los dos partidos se entendían en muchas cosas, se entendían en cosas de economía, se entendían en cosas de moral pública, se entendían en cosas, en las cosas de la Constitución, en las cosas de la Corte Suprema, había como un consenso, digamos, en estas cosas no peleamos. Ese consenso se ha perdido y quedaron esos dos bloques y entonces solamente quedaron emociones. Y cuando la cosa se emocionaliza demasiado, pues la cosa se vuelve un poco a muerte y ahí me parece que ha sido muy importante lo de digamos, el asalto de las corporaciones y del dinero en estas campañas, en esta campaña presidencial, por un lado, esta cosa de hacer política sin hígado, de hacer política sin escrúpulo, utilizando la mentira como una herramienta política absolutamente válida. A mí me parece que, digamos, aceptando la primera versión de humildad del liberalismo, yo creo que también aquí hay mucho de degradación de la política y del ambiente de debate político en los Estados Unidos. Yo veo como tres cosas distintas, Mauricio. Una es las emociones, que siempre han estado, pero que llegan con más fuerza. La otra es la influencia del dinero. Hubo este fallo famoso de la Corte Suprema. Del 15. Sí, que limita completamente, no le pone límites. No, sí. Las corporaciones con son argumentos, con argumentos de libertad de expresión. Y el otro es como la unión de los dos, porque no estamos hablando de cualquier corporación. Estamos hablando, en el caso de Elon Musk, de la corporación que domina el debate público y por medio de la cual también se transmiten buena parte de la desinformación. Entonces ahí hay como dos ideas mezcladas de la que surge una tercera. Como hasta dónde es impuro el debate democrático, el debate de ideas en los Estados Unidos como consecuencia de este asalto de las corporaciones y de los medios de comunicación. Esto es fascinante porque efectivamente esos han sido los argumentos que más han venido circulando, digamos, después del último proceso electoral. Y tengo que decirles esto, a mí lo que me encanta de las ciencias sociales es la capacidad que encuentra uno todo el tiempo de sorprenderse con análisis, ¿no? Porque yo, digamos, estaba muy en la lectura, sobre todo después de la primera elección de Trump, en la lectura de las divisiones estas irreconciliables entre identidades, ¿no? Como parte del proceso de polarización. Y obviamente en una política en donde se hace política a punta de identidades, pues el papel de las emociones es enorme y mucho más sobresaliente que los argumentos, entre grandes comillas, racionales. Pero me encontré con un texto y que les quiero compartirlo, se los voy a reseñar, les cuento a nuestros oyentes también, voy a publicar una reseña y lo vamos a enlazar aquí. Es un texto muy interesante porque primero es un texto antes de la elección
de hace unos días. Que eso le da más valor, Que o sea, no es reflexión retrospectiva. No es reflexión. Y tiene dos puntos que me parecen fundamentales para entender en dónde está el problema con ese tipo de lecturas y por qué tenemos que buscar una explicación distinta. Él dice varias cosas. Dice, una es, si uno mira los procesos electorales en Estados Unidos desde el 2016 en adelante, se encuentra rápidamente con la idea de que independientemente de quién gane o quién pierda, la cantidad de votos en favor de Trump o de sus candidatos, más o menos con algún nivel de movimiento, crece. ¿Sí? Y el punto de llegada más claro es esta última elección, que el libro obviamente no alcanza a analizar, pero dice, el punto de llegada, uno lo puede ver claramente, Trump nunca había sacado tantos votos como se los sacó en esta última elección. ¿Sí? No hablemos de la diferencia con Kamala Harris, que coincidió, es una diferencia muy pequeña, solamente 2 puntos porcentuales. Muy pequeña en términos del total, pero muy esparcida geográficamente. Exactamente. Entonces, uno dice eso, dice, entonces, ojo, esto no es lo que pensamos que era como un gran paréntesis, ¿no? Que Trump era una casi que una desviación de la tendencia política estadounidense. Esto es la normalidad y ha venido consolidándose desde entonces. Y el segundo elemento, que es el que me parece más fascinante de todos y desde donde inicia su explicación, es, él dice, fíjense en la votación de los famosos estados del Midwest. Los swing states. Los swing states de arriba, ¿no? Es decir, fíjese, Wisconsin, Michigan, en algún momento Minnesota, pero ya no, los de arriba, los de la famosa pared esta azul. Sí. Y él dice, la misma cantidad de votantes blancos que eligió a Barack Obama en su primera elección y en su segunda elección es la misma cantidad de votantes que votaron por Trump. Es decir, el área de intersección de votantes por Trump y por Obama es enorme en esos estados. ¿Sí? Lo que lo lleva a uno a decir… Que esa mentalidad es extraña, ¿no? Imaginarse a alguien que votó por Obama y que después vote por Trump. Pero y no son los mismos. No, sí son los mismos. O pueden ser los mismos. Puede haber distintos, pero puede haber también pero coincidencia. es la misma población electoral. O sea, mejor dicho, sin gente que votara por Obama, Trump no se hubiera podido ganar la elección. Ese es el punto. Entonces, lo que él dice es, eso es una anomalía rarísima y eso pasa en un montón de estados. Si ustedes se dan cuenta, en la última elección, 10 estados votaron por el referendo en favor del aborto, 7 de esos estados aprobaron ese referendo y en esos mismos estados ganó Trump. ¿Sí? Entonces, ahí hay una disonancia rarísima. Y lo que él dice es, si usted se pone a mirar no los exit polls, sino los números concretos de votación, rápidamente se da cuenta que el punto de división, lo que los politólogos llaman el cleavage de división en Estados Unidos en este momento, es la población educada en las universidades versus la población que no tiene educación en las universidades. Eso lo ha dicho mucho. Entonces, él dice, estamos hablando de 35% de la población más o menos que son los que han tenido acceso a la educación universitaria y el resto de la población. Y lo dice claramente. Entonces nos confundimos por 2 razones. Una, porque esa población universitaria está en los centros metropolitanos y entonces en un momento pensamos, estos son las ciudades versus el área rural, cuando realmente de lo que estábamos hablando era de universitarios, de profesionales universitarios. Y 2, dice, la otra razón por la que nos costó tanto trabajo ver esto es porque todos los que nos dedicamos al negocio de la política, tanto los políticos mismos, como los analistas, como los pollsters, como los directores de los partidos políticos, o sea, toda la gente que está metida en esto, los periodistas, todos están en una parte de la tendencia. Todos hacemos parte de ese sector que son los profesionales educados en las universidades. Entonces, si somos parte de la tendencia, somos incapaces de ver qué es lo que está pasando en el otro lado. Entonces, él dice, y con esto ya concluyo el argumento y después si quieren podemos hablar más de ello, él dice, esto ya no es el Estados Unidos del Bernie Sanders, que era un 1% en contra del resto. No son las élites económicas, son estos grupos de profesionales universitarios los que han arrastrado la agenda del Partido Demócrata, los que les han dado triunfos en un montón de lugares, pero que claro, no les van a alcanzar nunca para ganar una elección nacional.
no les van a alcanzar nunca. Por eso es que están empeñados en hablar de aborto, por eso es que están empeñados en hablar de inmigración, por eso es que están empeñados en hablar de derechos de minorías aquí y allá, porque la agenda se la absorbió completamente este grupo particular de personas y separó al Partido Demócrata del problema clásico de la política estadounidense, que es el bienestar económico. Ese es el punto. ¿Quién es el autor? Se llama Patrick Ruffini, y el libro se llama Party of the People. Sí. Y una cosa muy interesante, dice, la última persona que entendió que la política se trataba de hablarle a todo el mundo, no solamente a este 35%, fue Barack Obama. Y por eso fue que ganó las elecciones. Porque el discurso de Obama nunca estuvo centrado en los derechos de los afroamericanos, nunca estuvo centrado en lo que esta mujer, Pipa Morris, si no me acuerdo el apellido ahora, no son los puntos postmaterialistas. Estaba centrado en un discurso político supremamente materialista. La inflación, el salario, sí, las condiciones socioeconómicas, los empleos, etcétera, etcétera. Yo podría complementar esto, Sandra, diciendo ese punto de visión que ahora se refleja en la política tiene también muchas otras dimensiones. Primero, es una consecuencia del capitalismo global. Y lo que los economistas llamamos las externalidades de capital humano, que llevan a que la concentración de la producción y el bienestar esté en unos pocos centros urbanos y haya una devastación socioeconómica en el resto. Si uno mira la población de los Estados Unidos con educación universitaria y sin educación universitaria, se va a dar cuenta en variables como la crisis de los opioides, sí, de acuerdo, las crisis de salud, de acuerdo, el sobrepeso, de acuerdo, las familias fragmentadas. Hay una gran división. Entonces, quizás la política está recogiendo esas divisiones, que es un país también dividido en muchas otras dimensiones por esa variable. Sí. Yo quisiera Pero no recoge la división racial. Ese es el gran punto de esto. Y esa es la razón que explica por qué hay latinos, por qué hay asiáticos, por qué hay afroamericanos votando por Trump. Porque la parte de esas poblaciones minoritarias que tiene acceso a la educación universitaria se quedó con el Partido Demócrata. Pero el resto, la clase trabajadora de las minorías, está totalmente matriculada con la candidatura de Trump. Porque antes que ser minoría, es clase trabajadora. Yo hace poco citaba a Mauricio una novela que ya no se lee, se llama El ascenso de la meritocracia, un tipo Michael Young, publicada en el año 1958, que era exactamente esto. Una élite educada que se aleja del resto de la sociedad. Y esa élite educada construye un discurso como el del Partido Demócrata para justificar sus privilegios. Y era una novela que se escribió diciéndole al Partido Laborista inglés: usted no se puede alejar de la clase trabajadora. Y es lo que ha pasado con el Partido Demócrata. Entonces, esta explicación está ahí. Sí. Me parece interesante. Sí. No, este libro que menciona Sandra yo no lo he leído, pero he leído análisis parecidos en The Atlantic, que yo creo que tienen razón hasta donde yo soy capaz de percibir, y es que voy a hacer una caricatura, pero es como si hubiera pasado algo como esto, como que el Partido Demócrata se volvió demasiado culturalista, se volvió demasiado wokista, si quieren, demasiado identitario, y perdió una bandera que tenía tradicionalmente, que era la bandera del interés económico. Claro. Interés económico y la preocupación por la desigualdad. Eran los pobres y la clase trabajadora, el constituency del Partido Demócrata. Y entonces ahora los republicanos, y eso tiene mucho que ver con la pelea woke. Los republicanos dijeron: no, hay intereses materiales que nos importan mucho más que esas discusiones que ustedes están teniendo de identidad y que están teniendo en las universidades y que están teniendo los intelectuales, en fin. Y esas discusiones tienen que ver con esto, con la inmigración, con la inflación, con las cuestiones económicas. Me parece, Mauricio, en todo caso interesante que esté la explicación, pero porque una persona como Donald Trump, que no representa precisamente los intereses de los ¿cómo logra articular él, que hay en él como político, que logra articular esa frustración? Esa parte es la parte más linda del argumento de ese libro, porque mire lo que dice. Él dice: hay dos tipos de argumentos que usted le puede construir a la clase trabajadora. Uno es el famoso, la creación del safety net,
¿no? Es como el Estado está acá el para estado echarle bienestar, a usted y el vamos estado de bienestar a proteger básico. a la población de los peores escenarios posibles. Exactamente. Implacable capitalismo. Exactamente. Protección. El otro es el escenario, él dice, uno son los safety net, que son los demócratas siempre, que ese es el discurso de los demócratas, y el otro es lo que está proponiendo, el discurso que está proponiendo Trump, que es menos queremos que el Estado sea su safety net y más queremos que el Estado sea su trampolín. ¿Sí? Y ahí el discurso es menos un discurso de protección y más un discurso aspiracional. Y dígame usted si Donald Trump no es el epítome del discurso aspiracional gringo. A pesar de que no es un hombre hecho a punta de trabajo ni nada de esto, porque él heredó su fortuna y demás, es para lo que en la mentalidad de mucha clase trabajadora estadounidense significa eso, significa aspirar a tener dinero, aspirar a tener estabilidad, aspirar a tener triunfo, etcétera, etcétera. Y también tiene la promesa de que su tema pro empresa va a traer crecimiento económico. Exactamente. David Brooks, el columnista conservador del New York Times, dice también, ya está hablando de ayer, que donde dice Donald Trump, que no era de las élites de Manhattan, sino que venía de Queens, fue capaz también porque él siempre tuvo cierto resentimiento con esas élites neoyorquinas que lo despreciaron. Entonces también retóricamente sabía muy bien cómo articular esa frustración, que es interesante. Hay algo en su personalidad de resentimiento en contra de las élites. Y su discurso antipolítico tiene mucho de eso, porque son estos políticos snobs, etcétera, etcétera, que no tienen este contacto tan directo como tengo yo con el gringo trabajador promedio. Y hay algo que es muy preocupante, y es que, y volvemos a lo del inicio de la conversación, que es que esta clase trabajadora optó por Trump porque cree que es el que mejor defiende sus intereses, y lo hace convencido de que si el tipo es un truán y el tipo incluso afecta a la democracia, eso no importa. O sea, el costo moral es muy bajito en relación con lo que para ellos es importante. Y eso tiene que ver además con la crítica ética al Partido Demócrata. Entonces, esta elección, a mi juicio, también es un derrumbe de la ética en la política, de una política que triunfa por los intereses, incluso cuando esos intereses tienen un costo para la democracia y para el sentido moral tremendamente alto. No obstante, la gente vota por él y vota en masa y se manifiesta democráticamente. Sí, no, Mauricio, pero voy a seguir asumiendo la voz de Ruffini acá porque él tiene una cosa interesante que decir sobre eso. Sí, porque podría decir lo que está diciendo Mauricio vuelve con la superioridad moral liberal. Él dice, de hecho, el juzgamiento de hecho, los votantes en su momento de Trump, en su momento de Obama y ahora de Trump, o sea, este votante clase trabajadora estadounidense, blancos y de otras minorías, es un votante, uno, súper pragmático y dos, mucho más moderado que el votante liberal. Porque él dice ese 35%, y le muestra a uno además los letreros que ponían enfrente de las casas los que iban a votar. Los avisitos. No al aborto, sí al matrimonio gay, no todos los seres humanos, incluidos los migrantes, son seres humanos. Es una lista de derechos en los que si nos preguntamos entre nosotros, creemos profundamente en esos derechos y los consideramos un marcador fundamental de nuestra preferencia política. Claro que sí. Vamos a decir inmediatamente, y en eso no cedemos media. ¿Sí? Si a usted le dicen, bueno, y usted está dispuesta a negociar un poquito los derechos de las mujeres por tal cosa, usted dice, no, ni de fundas, o sea, no quiero negociar nada. Y lo que dice Ruffini es, en cambio, esos votantes sí están dispuestos a negociar muchas cosas. Y por eso es que pueden votar un día por Obama y en unos 4 años, 8 años después pueden votar por Trump. Porque tienen la capacidad de mover sus preferencias con mucha más facilidad de lo que lo hacemos nosotros, pero con muchísima más facilidad. Fíjese que eso me recuerda mucho al discurso colombiano electoral frente al voto en blanco. ¿Sí? Mucho liberal dice, no, yo ni por el uno ni por el otro, porque ninguno de los dos representa exactamente lo que yo quiero en materia de preferencia política, entonces me voy por el voto en blanco. Ese voto es un voto bien inflexible. O sea, que uno no esté dispuesto a negociar cuál es la menos peor de dos alternativas
es de una inflexibilidad enorme, que no estoy diciendo que esté bien o esté mal, digamos, es cada cual con sus preferencias, pero es muy poco moderado y muy poco flexible. Yo ahí no estoy tan seguro, pero no nos metamos en lo del voto en blanco. Yo estoy de acuerdo un poquito con Sandra porque muestra que hay cierto centrismo que es radical. Muy puro. Muy puro. Pero y esa pureza lo aleja del votante, que en el fondo criticarlo es difícil porque es su vida. Es su bienestar, es el de su familia, es el mapa de sus oportunidades que percibe o que no percibe. Y es difícil decirle a una persona que no tenga eso en cuenta. Sí. Y si hay en el voto en blanco, cierto, yo lo llamé de una manera un poco dura alguna vez, cierto narcisismo moral. Es decir, esas son las dos escogencias, pero yo no. Yo de alguna manera me alejo de... Sí, y se blinda contra la posibilidad de decir que se equivocó después. Sí. Yo lo que pues creo el que es vota en que... blanco no se equivoca nunca. No, pues ahí estamos los dos en el mismo barco, querido. El que vota en blanco no se equivoca nunca. Yo lo que creo es que hay que tener en cuenta cuáles son las dos alternativas, primero que todo, porque depende también. Nos vamos a ir por caminos y segundo, yo lo que creo es que debería poder ganar el voto en blanco. Sí. Claro. Y entonces si gana el voto en blanco, ahí es otra cosa. Hay otra cosa, sí, hay bueno, otra cosa. Pero volviendo a lo de Trump, es que a mí o sea, esta cosa del purismo moral de los liberales, o sea, yo creo que esto de Trump va un poco más allá. Es que no se les olvide que no solamente es que uno tiene la percepción de que el tipo es un truán, sino que el tipo ha sido condenado judicialmente en cuántos casos. Sí, no, sin duda. 30 y pico. Bueno, y digamos lo de las noticias falsas. Tiene 34. No, eso sí, la lista es interminable. En eso estamos totalmente de acuerdo. Por eso, yo digamos, esto es una percepción sociológica. Es que sociológicamente hablando, lo que esto está demostrando es que en las sociedades contemporáneas tan mediatizadas, tan polarizadas, tan emocionales, cuando la gente hace el balance de las cosas, la honestidad, la verdad, cuentan muchísimo menos que los intereses económicos y que la convicción de que este es el líder que nos va a salvar. Sin duda, pero creo que la pregunta esencial ahí, Mauricio, es, y esto tiene que ver con la discusión entre esta cosa de los valores materiales y los postmateriales, que Pippa Norris ha hecho una reflexión sobre eso y hay un montón de europeos que también han trabajado ese tema y es una pregunta existencial, o sea, ¿necesita usted tener un mínimo de condiciones básicas materiales satisfechas para poder trascender la agenda hacia lo postmaterial? Porque la pregunta es si una persona que está preocupada todos los días por si va a tener ingreso o no, por si va a poder mantener a su familia o no, por si le va a poder dar educación a sus hijos o no, si es justo desde aquí pedirle que se esté preocupando por la forma en la que Trump trata a los migrantes en el discurso. O su vida privada. O en su vida privada. Me parece interesante, Mauricio. Yo creo que se dramatiza demasiado también la situación de pobreza estos que votaron por Trump. Yo conozco bien el estado de Wisconsin. Estos que votaron en el estado de Wisconsin. Conoce lo mismo que conozco yo, que es Madison, Wisconsin, que es otra cosita. No. He viajado por todo el estado. Y claro, son granjeros que están en crisis, ya no tienen la percepción de que ellos están mejores que sus padres y que sus hijos estarán mejores que ellos. En eso se preocupan. Pero ahí también hay un dramatismo, o sea, compara eso con lo que está pasando en el África o con lo que está pasando en América Latina. Pero es que uno no puede sacar a los votantes de contexto así tampoco. O sea, es que el punto es... Pero no es que estén en condiciones mínimas pues de subsistencia. Pero yo sí creo que hay una preocupación. Todos esos estados que tenían todas estas bases industriales pesadísimas que se fueron con la globalización y que dejaron un nivel de desempleo y de falta de preparación enorme para que la gente pudiera transitar hacia nuevas formas de economía. Y sobre todo sin muchas alternativas, no hay mucha desesperanza hacia adelante. Sí, o sea, es que se desaparecieron ciudades completas. Yo empecé tratando de establecer como una diferencia que veo que se nos está confundiendo y es, no juzguemos, entendamos. Pero Mauricio yo creo que junta las dos cosas y dice, parte del entendimiento es entender que hay un comportamiento que no lo va a llamar inmoral, pero sí amoral de algunos votantes y que tiene que ver con las redes sociales y demás, con la forma como consumimos la política hoy en día, que me parece interesante y es diciendo quizás son inseparables epistemológicamente, como queramos llamar estas explicaciones. Yo voy a mencionar otra que leí que me pareció interesante, que no tiene que ver con los educados y los no educados.
hombres jóvenes de élite que votaron por Donald Trump. Ah, sí. ¿De dónde? De Nueva York, por ejemplo. Hay De una los periodista, hombres Claire jóvenes Lehman, con que escribió un Milley. artículo, dijo, fue a una fiesta de élite en el Central Park y había hombres jóvenes, todos diciendo vamos a votar ¿Y por por qué Donald decían Trump. que viene? Y ella dice que era una explicación cultural, sociológica, que dice no solamente Donald Trump, sino un tipo como Elon Musk y el hoy vicepresidente electo Backlash J.D. feminista. Vance, trajeron otra vez las historias de heroísmo masculino. Sí. Y hay muchos hombres, esos hombres jóvenes decían, que estamos acostumbrados a habitar el mundo teniendo que pedir perdón de antemano. Ya no queremos eso más. Y me parece interesante porque es el hombre de los cohetes, ¿no? Sí. Que representa eso, Sí. cierto dinamismo. Entonces hay cierta... Había una explicación. que viene de atrás, cierta reivindicación masculina. Una explicación ¿no? Que me muy parece, parecida en el caso de Argentina con los votantes por Milei. Muy parecidos, que son Sí. jóvenes también, muy Es que parecida. Yo no sé, eso es sociología al instante. No, pero Sociología pop. No, por eso, todavía no están los Sí. datos, son interpretaciones, pero no Sí. deja de ser interesante. Eso fue lo que yo traté de explicar en mi columna del sábado. Yo creo que por lo menos Occidente, pero yo creo que eso está como en la naturaleza humana, nosotros estamos, nuestras tensiones internas y nuestras dicotomías y nuestras ambigüedades y nuestros dilemas están muy representados por dos grandes movimientos que ha habido en Occidente, que son la Ilustración y el Romanticismo. Sí, sí. La Ilustración pretendía que por medio de la razón, de la ciencia, de la conversación, pues con Dorset, el mundo se iba a mejorar. El mundo se iba a mejorar y eso había que transmitirlo por la educación pública. Y cuando la gente conoce la verdad, es más tolerante y finalmente el mundo se mejora. Después llegaron los románticos, que entre otras cosas habían sido dominados por los franceses durante 2 siglos, desde el siglo XV con Richelieu hasta las invasiones de Napoleón, con un gran resentimiento contra la Ilustración, y dijeron, no, lo importante no es la razón, ni la universalidad, ni la tolerancia, lo importante es el líder, lo importante es la voluntad, lo importante es el carácter, lo importante es la autenticidad, lo importante es que es lo nuestro, lo importante es que es lo auténtico, así estemos equivocados. Entre otras cosas porque nadie conoce la verdad es una cosa indefinible, entonces a falta de verdad, lo importante es la voluntad. Y entonces a mí me parece que en esta elección pasó un poco eso que estás diciendo, sí. Que es que la gente estaba cansada de lo racional, de lo explicativo, y dijo, a mí lo que me importa es el líder. Este es el líder que yo quiero, en el que yo creo, y me voy por él y punto. Y hubo en este líder una capacidad para eso, para conectarse. Exacto. De esa manera, y conectarse, no lo podría decir incluso afectivamente. O por lo menos articular cierta frustración. Pero la base sobre la cual se conectó no está necesariamente en contra de algún tipo de preferencia gestada racionalmente, es mi punto. No. Pero se puede explicar racionalmente, uno puede tratar pero además es que incluso creo que el votante la tiene clarísima. Sí, el votante pero la no tiene siempre la articula claramente. Hay algo Alejandro, ahí. Como ninguno de nosotros lo hace. O sea, finalmente uno llega a la urna y en el último, o sea, nadie se pone a hacer esa lista que se imaginaban los politólogos de pros y cons y de preferencias y no sé qué. O sea, eso no lo hace nadie. Pero lo que quiero decir es, de pronto si la división no es una división necesariamente alrededor de temas relacionados con la identidad, ¿sí? De pronto si la división si ese votante promedio, si ese votante es capaz de hacer esas transiciones, pues de pronto ese mundo hiperpolarizado, identitario de la razón versus la emoción, no lo inventamos nosotros. De pronto eso no es lo que realmente nos está explicando lo que está pasando. De pronto lo que está pasando es que no logramos entender que esas preocupaciones que teníamos en la cabeza tenían que tener como punto de partida una satisfacción de intereses materiales necesaria para que la gente empezara a transitar en esa dirección. Y creo que en medio de toda esa lectura es una lectura optimista, porque eso básicamente lo que quiere decir es que no vamos a seguir polarizados y no vamos a seguir dividiéndonos en estas enormes tribus
per secula seculorum. Y sí, no es por siempre, no, ya no hay unas emociones irreconciliables. No va a ser eso. Lo que no está va a ser diciendo eso. Yo no creo que sea el Sandra, mundo de los feministas versus el mundo. Puede haber algo de eso también. Pero yo no creo que esa sea la gran división de la que estemos hablando electoralmente, Alejandro. Lo que está diciendo Sandra es que ese votante trumpista es racional. Sí. Y así como votó por Obama y votó por Trump, si nos imaginamos a esa persona, podría volver a cambiar. Sí. Pero yo no veo eso con optimismo, como lo ve Sandra. A mí eso, yo no veo ningún signo de optimismo. Yo veo eso con enorme preocupación. Mejor dicho, yo creo que hemos llegado al punto opuesto al de Pericles con la democracia. Pero si lo que dice Sandra, Mauricio, ese votante en todo caso es un votante que tiene cierto conocimiento de su mundo, le importa su bienestar material, no está aferrado a unas identidades inamovibles. Y si en 4 años, del otro lado del espectro político, una persona que sí respete los derechos humanos, les ofrece una esperanza, está dispuesto también de pronto a cambiar. Una nueva versión de Barack que Obama. no hay, dijéramos, un abismo ya entre dos mundos. Yo lo que creo, y en esto creo que el único ilustrado que vislumbró esto fue Rousseau. Yo lo que creo es que a la democracia contemporánea, y particularmente a los Estados Unidos, por esta falta de consenso, por esta falta de un punto de encuentro en donde gente de lado y lado se puede encontrar para ese hecho y la falta de alma de la democracia contemporánea, esa crudeza que está relatando Sandra. Que estás diciendo vos, esa falta de espíritu cívico, esa falta de espíritu republicano, esa falta de republicanismo, de ciertas virtudes democráticas. Sí, esa cosa de que la democracia la reducimos es al electorado, y vemos el electorado como un marketing, y puramente como un marketing, y por encima de eso no hay ningún altruismo, no hay ninguna moral, no hay ningún discurso de unidad nacional que le pueda dar una alma suprapartidista al debate democrático. A mí eso me parece muy yo Mauricio, te hago como desde el mismo lado liberal. Si uno lleva al extremo ese diagnóstico, yo creo que tiene un problema, porque de alguna manera no está respetando éticamente a los votantes, que en este caso fueron mayoría. Está como diciendo, aquí de pronto todo el mundo parece estar comportándose de una forma que me causa un poquito como de repulsión ética. Ajá. Y yo no sé si yo estoy tan seguro de que eso es lo que está ocurriendo. O sea, cuando dijimos tratemos de entender unos argumentos que nos lleven incluso a respetar éticamente a estos votantes. Y voy a poner un ejemplo en Colombia, cuando fue el plebiscito por la paz. Creo que un problema que tuvimos mucho es que no respetamos éticamente a quienes votaron no, que tenían sus razones éticas también, incluso de principios. ¿No estaremos cometiendo el mismo error? Es posible. Con Trump. O sea, yo pienso en ese votante en Minnesota o en Wisconsin, o a ese joven que le ha tocado vivir en un ambiente universitario que él considera opresivo, o a una persona por allá en Georgia que vio que no tiene ningún tipo de esperanza, y dice, bueno, por lo menos va a traer una suerte de capitalismo más incluyente. O sea, hay algo también ético en los votantes de Trump. Pero aceptar eso es difícil, pero yo creo que parte de la solución. Yo lo pongo en otros términos. Si ustedes miran las últimas elecciones en América Latina, pero yo creo que esto también vale para Europa y ahora más para los Estados Unidos, es que casi todos los candidatos pierden. Ahí hay un fenómeno muy, muy interesante. Los candidatos, mejor dicho, casi todos los candidatos, los gobiernos pierden. Casi todos los gobiernos pierden. Mejor dicho, casi siempre gana la oposición. Yo creo que ahí hay un fenómeno que tiene mucho que ver con el resentimiento, con el malestar de la sociedad contemporánea, que a mí me parece muy preocupante. Yo creo que hay que tratar de entender ese malestar y hay que no hay que menospreciar el malestar, no hay que decir que el malestar, estoy de acuerdo con eso, no hay que decir que el malestar simplemente es ignorancia o manipulación o lo que sea, no, hay que tratar de entender el malestar. Pero yo creo que la crisis de la democracia está en no haber
no responde, mejor dicho, no resolver ese problema del malestar, no haber podido crear espacios donde el malestar se alivie, sino que cada vez vemos más malestar. Y yo creo que lo que vamos a ver de aquí en adelante es una secuencia interminable en donde todos los partidos de gobierno empiezan a perder y en donde simplemente la gente lo que quiere es que no gobierne. Pero digamos, ese argumento es un argumento que yo no considero como incompatible con el otro. De hecho, creo que es un buen complemento del otro argumento, porque lo que ese argumento está sugiriendo en el caso particular de Estados Unidos es que necesaria e inevitablemente esos dos triunfos de Trump han sido también una rebelión contra la clase política tradicional estadounidense. Por eso es que Trump utiliza todo el tiempo el discurso antipolítico, porque es el famoso pozo de lodo que es Washington, ¿no? Esto es una cosa horrible, sucia, qué sé yo. Y a lo que está jugando ahí, creo yo, es a esa insatisfacción de la que estás hablando, la insatisfacción eterna de la gente que tiene un problema grave, y es que para la gente discernir la insatisfacción con la clase política tradicional y la insatisfacción con la democracia a veces es difícil, particularmente si uno siempre ha tenido a los mismos partidos en el poder. En el caso particular de los estadounidenses, con este dominio bipartidista eterno, pues la noción que tiene un estadounidense de lo máximo que puede lograr por fuera del establecimiento es Trump. ¿Sí? A pesar de que pertenece al Partido Republicano, a pesar de que es de las clases dominantes, etcétera, etcétera, pero eso es el antipolítico. Sí, es el único outsider posible en Estados Unidos. Y el error grandísimo del Partido Demócrata, y además eso sí fue un error explícito que cometieron con toda la información en la cabeza, porque ellos sabían perfectamente que las encuestas les estaban marcando que el problema grande que tenía la gente era con continuidad. Que la baja en las encuestas de Biden, que eran desastrosas, se iba a traducir en la definición de una preferencia electoral. Y con todo eso en la cabeza, tomaron la decisión primero de lanzar a Joe Biden como candidato, que fue tal vez el error más craso que cometieron. Y después, entonces, cuando definitivamente la candidatura de Biden se hace inviable gracias al desempeño terrible en este debate que tuvo, entonces ni siquiera hacen primarias, porque ya estaban muy sobre el tiempo, ya no podían, sino que nombran directamente a Kamala Harris. ¿Qué es lo que hacen las primarias? Las primarias le permiten a los partidos tener claro en qué dirección están yendo sus votantes. Si uno tiene un menú grande de candidatos que van desde el Bernie Sanders antiestablecimiento duro con discurso revisionista hasta el más continuista de todos, los partidos tienen la oportunidad de ver por dónde está yendo la gente. Pero si uno les impone un candidato y si además ese candidato es el segundo mejor símbolo del continuismo después del mismo presidente, pues la conclusión era que ese era el lugar a donde iban a llegar. Oiga, yo tengo aquí me parece que es interesante, y estamos sin definirnos plenamente de lo que ocurrió, porque hemos citado aspectos más estructurales, que dirían el fenómeno de Trump va a permanecer en el tiempo, y asuntos más coyunturales, que nos llevarían a decir, cuidado que de pronto el error que está cometiendo hoy el Partido Republicano es creer que eso cambió para siempre, cuando puede haber simplemente un rechazo a quien estaba gobernando. Que, haciendo un pequeño paréntesis, yo lo vi en el gobierno del presidente Petro. Yo creo que él ha confundido un poco el rechazo al gobierno anterior de Iván Duque con un cambio estructural definitivo y grandísimo en la sociedad colombiana. Y probablemente aparecerá una sorpresa en las próximas elecciones. Y eso puede pasar mucho. Y yo tiendo a pensar que sí, hay unos factores estructurales, pero tampoco podemos decir que esto cambió para siempre. No, de acuerdo. Y puede que tengamos una especie de centrista, liberal, demócrata en las próximas elecciones en los Estados Unidos ganando. O sea, esto no es definitivo, ¿no? Si le puede hablar a la gente, seguramente va a ser. Por eso creo que el caso de Barack Obama es paradigmático, porque Barack Obama es parte de ese 35%, creció en el 35%, tiene el discurso del 35% y sin embargo fue capaz de activar a la clase trabajadora. Lo que quiere decir, y además el discurso que él tenía era un discurso que estaba dado en términos de que él mismo hacía parte de esa clase trabajadora. Yo creo que la lección ahí, y de nuevo, no solamente para Estados Unidos, sino para muchas partes del mundo, incluido Colombia, es que esa forma de hacer política que se desconecta completamente
de las necesidades materiales de la gente es una forma de hacer política que está condenada al fracaso. ¿Sí? Si uno no puede hablarle a la gente que está pasando por una situación, y no estoy hablando de pobreza absoluta, estoy hablando de una situación económica difícil, ¿sí? De qué voy a hacer, cómo va a ser mi futuro. No, incluso las clases medias que siente que tiene algo que perder. Exacto, ¿cuándo me voy a poder comprar mi casa? Se pregunta un joven que se está graduando de la universidad, ¿cuándo voy a poder tener familia? ¿Será que voy a poder tener hijos o será que mi situación económica es tan llena de incertidumbre? Hasta que uno no logre hablarle a ese tipo de personas, va a seguir siendo el partido con los principios correctos, del lado correcto de la historia, pero perdedor electoralmente. Como el tiempo corre inexorable y ya llevamos un tiempo relativamente largo, yo no sé, Sandra, Mauricio, si podemos hablar algo distinto, y son implicaciones para Colombia del triunfo de Donald Trump, para nuestra política exterior, para América Latina también. Sí, yo no creo que haya una conclusión automática de que esto necesariamente vaya a ser una relación tensa ni difícil. Siempre cito el ejemplo de López Obrador y Trump, que desarrollaron una relación fantástica, finalmente porque populismo, independientemente del apellido que usted le ponga, sigue siendo populismo hasta el final. Sí, hay cierta. Entonces, no, y el discurso élites versus pueblo. No, está ahí. muy parecido, y la forma de hacer política. O sea, el modus operandi de Petro en Twitter es el mismo modus operandi que tuvo Trump cuando fue presidente en Twitter. Entonces, esas formas de hacer política, esas formas de alimentar los constituencies son tremendamente parecidas. Entonces, no creo que haya a priori una razón para pensar de que vaya a haber una tensión grande. Ahora, lo que sí me preocupa un poco es que, pensando en que Latinoamérica y Colombia son puntos centrales de la agenda internacional de Estados Unidos, podíamos haber tenido una suerte de paréntesis de 4 años caminando lento y tratando de no producir demasiado ruido, pero con el nombramiento, si se hace efectivo, de Marco Rubio como secretario de Estado, la cosa cambia sustancialmente, porque puede que los intereses internacionales de Estados Unidos estén en otro lugar, pero la cabeza de Marco Rubio está en América Latina. La cabeza de Marco Rubio está en el problema migratorio, la cabeza de Marco Rubio está en su obsesión contra los gobiernos de izquierda en la región, que los considera todos igualmente totalitarios y todos igualmente autoritarios. Entonces creo que ahí ese paréntesis en la tensión que hubiéramos podido tener en 4 años se va a desvanecer un poco. Aunque podría haber formas de cooperación, Colombia está muy en el centro de este problema migratorio con el Darién. Sí. Y tampoco plantear pero la política Petro no ha sido muy amiga mejor, de colaborar ahí. Sí, pero Colombia ahí puede jugar un papel. Sí, yo no sé hasta dónde el pragmatismo del presidente Petro alcance, Alejandro, para generar una convivencia. Pragmatismo del presidente Petro es una forma de ironía. Sí, por eso. No sé. Mauricio, ¿qué piensa? Así. No, yo creo que son opiniones instantáneas, no sabemos muy bien. Sí, no sabemos, ni tenemos bola de cristal aquí en esta mesa. Sí. Pero pues América Latina importa muy poco a los Estados Unidos. El continente olvidado. Sí, el Forgotten Continent. Importa muy poco y bueno, lo que dice Sandra de Mauricio de Rubio puede ser importante. Pasando a la chismografía, su esposa es colombiana. Es colombiana y como con tendencias políticas claras, iguales que las de Rubio. Bueno. Sí, Marco Rubio puede ser una variable ahí que quién sabe qué va a pasar. Pero digamos las grandes constantes que son de donde vienen nuestros dolores, el narcotráfico, por ejemplo, eso va a seguir igual. Pues no hay nada que indique que va a cambiar. Sí, no veo igual o peor. La violencia en América Latina. Hoy apareció un artículo en El País. Sí, porque hay un informe nuevo del Banco Interamericano de Desarrollo que es aterrador. Es aterrador la violencia en América Latina. Es la región más violenta del mundo. Es la región más violenta del mundo. Sin estar en guerra. Sin estar en guerra. Esa es nuestra guerra. Esa es nuestra guerra. Eso es nuestra guerra interna. Y si a eso le suma uno otras guerras informales como la de las motos, la cosa se agrava todavía mucho más. Entonces, yo creo que para América Latina esto no promete nada y lo que yo vislumbro sin tener la bola de cristal, repito, es que la cosa va a seguir igual o peor. Creo que Trump dijo que el primer país que va a visitar es Argentina. Entonces hay ahí también una afinidad ideológica con Milei
que puede ser simplemente superficial, puede ser parte del teatro, de la sirve. Política, pero yo quería decir una cosa. Sí. Yo creo que hay una lección muy importante para los, no para vos, pero para los políticos en general de América Latina. Para mí de pronto también. No, para los políticos en general de América Latina, que es, hombre, los métodos de Trump dan resultado. Sí, sin duda. Entonces esto es una gasolina para el populismo en América Latina tremenda. Eso es verdad. Yo creo que como está la clase política, los políticos asimilando esto, es decir, hay un estilo, ya una forma que da resultados. Y lo que vamos a ver es ese estilo metiéndose a las campañas políticas completamente. Así. Y los asesores políticos recomendando, usted tiene que adoptar el estilo Trump, claro, entre comillas. ¿No? El estilo Trump, estilo Milei. Lo vienen haciendo desde hace rato. Sí, pero ahora se va a generalizar. ¿No? Pero esto es un... Esa es una forma de hacer política que es, digamos, yo tengo un problema grueso con eso, y es que independientemente de que me parezca de mal gusto, inútil, etcétera, polarizador y demás, es que además me parece desinstitucionalizador. Claro. Es que sentar a un presidente a hacer política exterior en Twitter es acabar con toda la institucionalidad de política exterior. Es una máquina para destruir la confianza. Sí, claro, claro. O sea, el daño es en largo plazo. Pero volviendo a la pregunta que usted hacía al comienzo del podcast, Alejandro, yo creo que eso es lo que hace justamente que uno hoy más que nunca no pueda tirar la toalla. Sí. Y no adoptar ese estilo y decir, bueno, quizás resignadamente es lo que hay que hacer. Sí. Yo creo que ahora, hay que seguir pensando que otra política es posible. Y la otra cosa que creo que es una reflexión que nos queda a nosotros en esta mesa y probablemente a los colegas profesores universitarios que nos escuchan es cómo vamos a romper esa burbuja. Sí. ¿Cómo vamos a romper esa burbuja? Porque tanto que criticamos las tribus políticas y electorales, y aquí estamos sentados creando las universidades son una y muy fuerte. Así es. Autorreferencial y desconectada completamente. Sí. Aunque al interior de las universidades ya están empezando a aparecer también grietas, ¿no? Y hay otras tribus creciendo ahí. Seguimos en la lucha. Muy bien. Muchas gracias. Y esto muestra que imaginar la democracia es una tarea difícil, pero necesaria. Un abrazo a todos quienes nos han acompañado hasta este punto de una ya larga conversación. Imaginar la democracia es un espacio de cambio, impulsado por Grupo Sura, productora general Natalia Romero Rosanía, música original del maestro Toño Restrepo Salive, producción y postproducción de audio y video de On Media.